Hola, ¿qué tal? Este es el grupo número 1, compuesto por Águeda Nicole Báez, Crislaine Axiris Ramos y una servidora, Linceli Quesada Abreu. Y le estaremos hablando sobre la educación colonial en la República Dominicana. Mi compañera Crislaine le hablará del tema. Hola chicos y chicas, mi nombre es Crislaine Axiris Ramos y yo, en conjunto con mis compañeras, elaboramos un video en donde abarcamos el tema de la educación en la época colonial en República Dominicana. Esto se inició en el año de 1533 y culminó en el año de 1822, siendo la Iglesia Católica la responsable de educar a los indígenas, con el propósito de adiestrarlos, pero solo le enseñaban las primeras letras. Es todo, les invito a seguir viendo nuestro video. Gracias. Durante la época colonial, la educación tenía un objetivo principal, que era el de evangelizar a la población indígena. Fue promovida principalmente por misioneros y estaba basada en la enseñanza de las escrituras y pasajes bíblicos como principal conocimiento. Los misioneros educaban a los hijos de los señores, lo cual era un medio eficaz para la promoción del apostolado y que radicaba en una ayuda para la misma extinción de la religión prehispánica. Cuando nos referimos a la era colonial, hablamos de un periodo de la historia de Santo Domingo que se inició con el segundo viaje de Cristóbal Colón en el 1493, el cual dejó establecido el dominio español sobre la isla, que más tarde sería llamada como la Española y luego Santo Domingo. La educación colonial tiene tres etapas. Primero, etapa de iniciación entre 1533 y 1551. Fue un proceso de las primeras cristianizaciones y luchas contra las creencias religiosas indígenas, es decir, idolatrías. Segundo, etapa de organización y afianzamiento entre 1551 y 1771, época en que se empiezan a fundar universidades. Y por último, etapa de renovación, que corresponde entre 1771 y 1820, caracterizada por profundos cambios del pensamiento científico liberal provenientes de Europa. Existían 4 tipos de establecimientos de primera enseñanza: escuela de mínimos, menores, mayores y de latinidad. A las 2 primeras se asistía para aprender a leer, escribir y rezar. En las escuelas mayores se enseñaba gramática, principios de aritmética, catecismo y escritura por medio del dictado. Asimismo, las escuelas de latinidad eran las más excepcionales y conducían a estudios superiores. Muchos de los que se dedicaban a la educación lo hacían porque no había otra cosa que hacer. Aunque lo odiaban, no tenían otra manera de solventar sus gastos, haciendo de una de las artes más bellas lo más deplorable y dañino, como suele ocurrir en la actualidad. Finalmente, debemos señalar que durante la época colonial, bajo el dominio de España, la filosofía de la educación era de carácter religiosa, pues ya se había señalado que estaba influenciada por la escolástica, que era el sistema filosófico de la Edad Media. Desde los inicios del proceso de colonización, los reyes católicos dieron órdenes para que la Iglesia Católica, por medio de 2 órdenes religiosas, los franciscanos y los dominicos, enseñaran de manera sistemática los dogmas de la fe, a leer y a escribir a los indígenas. Los franciscanos, orden religiosa fundada por San Francisco de Asís, fundaron en 1502 la primera institución educativa de carácter formal. Y dominicos, orden religiosa fundada por Santo Domingo de Guzmán, gestionaron al emperador y obtuvieron permiso para fundar una universidad. La educación no tenía un presupuesto asignado, por lo que ésta dependía de la colaboración de individuos particulares que aportaban distintos recursos. En algunos casos, fue ofrecida de forma gratuita por los sacerdotes. Por eso,
Se le da especial importancia a la Iglesia en esa época. Durante el periodo colonial, la educación colonial y el acceso a esta tuvo las siguientes características. Elitista. El acceso a la educación fue un privilegio de clase, al que solo tienen acceso los miembros de las clases dominantes, españoles, criollos ricos y caciques. Dogmática. Era impuesta por el Estado y no podía ser cuestionada. Memorística. Repetición textual de las lecciones y enseñanzas impartidas por el maestro. Patriarcalita. La mujer estuvo excluida de recibir educación, excepto en algunas familias de poder económico. Religiosa. La religiosidad fue una característica fundamental de la sociedad colonial y no estuvo ajeno al quehacer educativo. Predominan los contenidos de filosofía escolástica medieval. Rígida. Los alumnos eran severamente disciplinados para el aprendizaje de las lecciones impartidas en clase, llegando incluso hasta el castigo físico. En los tiempos actuales, los centros educativos no son solo medios de conocimientos, sino también que representan escenarios propicios para la crítica a las injusticias sociales. Las escuelas de la época colonial, pese a los abusos que cometían los españoles con los indígenas, no criticaron dicha situación. Asimismo, podemos decir que la educación ha evolucionado. La educación reclama un giro rotundo de sus métodos y herramientas, pues los alumnos habitan una sociedad más ágil, más dinámica y con múltiples posibilidades de aprender. Así pues, el currículo dominicano en este siglo 2021 está basado en competencias, que es el principal pilar para su desarrollo. No hay mejor forma para poner en contexto la educación colonial con la actual que con la siguiente frase de Thomas Jefferson. Cuando el pueblo teme al gobierno, hay tiranía. Cuando el gobierno teme al pueblo, hay libertad.